Voy a hablar de tres conceptos. Voy a hablar de la definición, el significado, unido a ello la etimología y una de ellas puede sorprender por una de las figuras, bueno, que fue importante en el ámbito del cristianismo y el ejemplo es de una mujer que dejó huella en la literatura femenina española en el siglo XX y más concretamente en Cataluña. El término tertuliano es la persona que participa con regularidad en la tertulia o en una tertulia, en tertulias, y el término deriva del teólogo cristiano antecesor del pensamiento cristiano, como fue Tertuliano. A partir de ahí, cualquiera que lleva a cabo pues, de tertuliano va a acordarse de que viene de un teólogo cristiano que fue de los pioneros dentro del cristianismo y anterior a Agustín de Hipona, que Agustín de Hipona fue la transición entre el final de la Edad Antigua tardía y el inicio de la Edad Media, y luego Tomás de Aquino y todas esas estructuras de teólogos que aparecieron en todo el periodo medieval. La entrevista es una conversación dirigida entre dos o más personas, que normalmente es un entrevistador o entrevistado, con el objetivo de obtener información, opiniones, conocimientos sobre un tema específico, frecuentemente con fines periodísticos, de investigación o de selección de personal. La etimología proviene del francés de entrevoir, que significa verse entre sí o vislumbrarse, formado por el prefijo entre, que es reciprocidad, y voir, que es ver. A diferencia de la tertulia, que es una conversación grupal y libre, la entrevista implica una estructura más definida y roles marcados, porque una entrevista son una serie de opiniones. Por ejemplo, como pasa en el ámbito del deporte o de la política. Son preguntas específicas sobre un tema que esas figuras que son representantes o famosas tienen que ir respondiendo si ellos quieren o responder de la manera más sutil sin necesidad de que se vea toda la luz, por ejemplo. Porque tampoco los propios entrevistados tienen que dar toda su vida. Se preguntan ciertas cosas y él puede responder o no puede responder, o responder de una manera menos directa, pero dejándolo claro, por ejemplo. Mercè Rodoreda fue escritora española que destacó en lengua catalana, pero que destacó en el ámbito de España. Considerada una de las escritoras más importantes en la lengua catalana, pero más influyentes a nivel nacional también. De su época, y bueno, tal como lo atestiguaron en las referencias de otros autores a su obra y la repercusión que tuvo internacional, e incluso las traducciones a 40 idiomas diferentes, y fue una de las mujeres más destacadas en la literatura del siglo XX. Una de sus obras es El jardín junto al mar de 1967, pero bueno, Mercè Rodoreda es tan olvidada en España, no se conoce, e incluso si yo me pongo a hablar de algunas de las escritoras o intelectuales más destacadas e importantes de la literatura contemporánea, por poner algún ejemplo, bueno, si ya te vas a la Edad Media, a la Edad Moderna o a la Edad Antigua, pues todavía incluso está peor mm, en estructuras. Por ejemplo, Concepción Arenal se conoce, pero no tanto. Y fue una de las intelectuales más destacadas del siglo XIX. Emilia Pardo Bazán se la conoce, pero muy poco. Pero fue una de las principales precursoras del realismo y estuvo, bueno, pues en el ámbito del realismo español, de la literatura realista. Y claro, está Galdós, estaba Clarín, entonces ella pues queda eclipsada. Y luego dicen de la igualdad, pero bueno, y sigue siendo en la actualidad muchas cosas, pero es verdad que tampoco hay que recoger las ideas hoy en día del feminismo radical porque eso es incluso hasta perjudicial a veces para la propia sociedad. Eso es mi opinión, a lo mejor puedo estar o no, puedo estar o no equivocado, dependiendo, puedo ir por un camino que a lo mejor no es el correcto, pero bueno, yo lo nombro Zenobia Campoubrí, o esposa de Juan Ramón Jiménez, miembro de la generación del 14 del novecentismo, totalmente eclipsada por su marido, pues ese es otro problema. Rosa Chacel, eh, Ana María Matute, Ana María Mois, el hermano de Terence Mois, pero su hermano sí que fue muy conocido y en cambio ya no, y bueno, la familia al final Mois, pues Ana María Mois fue otra escritora importantísima del siglo XX, como Ana María Matute, Rosa Chacel, miembro incluso como pasó con Zenobia Camprubí, porque miembro Rosa Chacel no fue del 14, fue del 27. Claro, como todo el grupo estaba formado por hombres, porque claro, todo el mundo, Lorca, Damaso Alonso, Vicente Alessandre, Gerardo Diego, Jorge Guillén, pues al final
queda un poco obsoleto esa igualdad y es verdad que muchas de ellas, gracias a muchos de los intelectuales en el siglo XIX y sobre todo en el primer tercio del siglo XX, que coincidió con las vanguardias en Europa y en España, hombre, también tuvieron esa estructura y basada que muchos de los intelectuales masculinos les ayudaron también a tener las mismas igualdades en el ámbito artístico, por ejemplo. La historia es una reunión informal y periódica de personas interesadas en un tema, ya sea la política, los deportes o la cultura. Entonces la cultura está por la literatura o bueno, el conjunto de las ciencias sociales. Lo que pasa es que hoy en día, y esto es mi opinión siendo historiador, y eso que lo subo vídeos, tampoco que tenga mucho interés en el ámbito de las ciencias sociales en la actualidad. Hoy en día lo que mola más es sobre todo en otras generaciones, es no, el poco, bueno, un poco debatir, un poco conversación y nada más que ver cosas de internet, pero que sean graciosas. Entonces, al final la tertulia para lo que sirve son conversaciones, debates o en torno a se contrastan opiniones con el objetivo de que se lleven a cabo una serie de guiones. Claro, se caracteriza por ser habitual, frecuente y a menudo celebrada en cafés, casas particulares o medios de comunicación, que es lo suyo normalmente en medios de comunicación, y la etimología de más aceptada se asocia con el término al propio quinto séptimo Florencio Tertuliano, un famoso padre de la Iglesia cristiana del siglo III, reconocido por su gran oratoria y retórica. De ahí viene tertulia, tertuliano, y tertuliano viene del propio eh, teólogo cristiano, figura del cristianismo como fue Tertuliano. Un debate es una técnica de comunicación formal en la que dos o más personas discuten opiniones contrapuestas sobre un tema, buscando argumentar, confrontar ideas y llegar a conclusiones. La etimología procede del latín debatuere, que significa batir, sacudir o lucha, aunque en realidad literalmente significa una batalla de argumentos, no es una batalla literal, porque son batallas diferentes y cada persona tiene su propio punto de vista y sus propias ideas, que la cual se puede, bueno, llevar a cabo argumentos. Siempre sin insultar, como hoy en día parece que lo que gusta es el insulto, en la actualidad, en los últimos 20, bueno, 20 años más o menos alrededor, o más, bueno, sí, alrededor de entre 20 20 y tantos años, nada más que lo que gusta es hoy en día cualquier conversación es insultar y criticar, nada más y que tenía que llevarse a cabo una batalla de argumentos. Si tú estás en contra de una serie de cosas, puedes hablar con cualquiera, pero no se puede hablar en la sociedad actual de nada porque el ser humano se ha llevado al extremo la estructura en el ámbito sobre todo de la política y de otro tipo de formas de ocio. Sí, con ello finalizo, comento que es historiador, si os gusta este vídeo con conceptos, el ejemplo de una mujer femenina en la literatura muy importante y desconocida en España, y siendo española encima. Darle a like, suscribiros, comentar, comentaros historiador. Vuelvo a repetir que es historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.